Bueno, señores, después de la denuncia hecha por el doctor Pedro Ureña y el conjunto de amigos y familiares que lo acompañaron durante un recorrido este fin de semana por la zona fronteriza, una denuncia de la que todos los medios nos hicimos eco desde el pasado lunes, donde indicaba que fueron prácticamente secuestrados por un conjunto de ciudadanos haitianos que en la carretera internacional impidieron su tránsito, les quitaron sus pertenencias y posteriormente los dejaron ir cuando se disfrazaron o se hicieron pasar por extranjeros y a raíz de ese argumento entonces los dejan salir y llevarse sus motores, llevarse sus carteras, llevarse sus pertenencias. Esto ha revelado lo que de alguna manera conocemos hace mucho tiempo, no solamente la porosidad que tiene nuestra frontera con Haití, sino también el alto nivel de vulnerabilidad que hay en esta zona y falta de control y de voluntad de las mismas autoridades que están en la zona. Luego de que el mismo médico y los videos que han circulado a través de las redes sociales muestran que había por lo menos 2 agentes militares de nuestro país ahí y que no reaccionaban. Muchos han dicho, bueno, ¿y qué pueden hacer 2 personas frente a una turba de individuos que tenían machetes, que tenían armas blancas? Probablemente 2 personas no iban a poder repeler cualquier tipo de acción y de agresión de esa turba, eso hay que reconocerlo. Ahora, lo que llama la atención es que no hayan pedido refuerzos, que no haya habido comunicación, que no se haya acercado una cantidad de militares relevante como para poder incluso controlar. Eso demuestra que ahí puede ocurrir cualquier cosa y que situaciones como esta pueden ocurrir de manera frecuente sin que las autoridades en realidad puedan desempeñar un rol adecuado. Pues a raíz de todo esto, lo habíamos anunciado, se envió una comisión del Ejército Nacional y de la Armada Dominicana, está encabezada por el director general del Ejército, Estanislao Gonel Regalado, el jefe del G2, el general de brigada Alexis Ramón y el inspector también del Ejército, Francisco Félix, así como otros altos militares. Muchos rangos había ayer en la frontera, mucha gente con mucho nivel, por lo menos en los ramitos y las cosas que tienen los militares. Vamos a ver cuál es la consecuencia de que se envíe esa comisión allí. Insistimos en que la situación que vimos en la frontera revela que hay mucha falta de voluntad, incluso de los militares que están en la zona, que aparentemente no comprenden el impacto y las consecuencias que puede tener el no controlar la situación que ocurre en esa línea fronteriza. Eso también ha destapado otra vez los discursos incendiarios de aquellos que entienden que es poner una pared la solución al control fronterizo en la República Dominicana. Otros países optan por otro tipo de frontera. Nosotros tenemos un intercambio permanente con Haití, donde tenemos que decir e insistir en que la mayoría de los haitianos no tienen el comportamiento que vimos ahí, ni la mayoría de los dominicanos tienen un comportamiento hostil hacia los haitianos. Aquí hay comunidades que conviven, que incluso tienen familias mixtas desde hace muchísimos años, y ese es un tema social y cultural que tenemos que tomar en cuenta. Eso no significa que no entendamos que hay que establecer controles. Hay países que en vez de una pared y un muro tienen fronteras un poco más flexibles, hay mallas ciclónicas que plantean una división física en las zonas donde tal vez hay menos control, aumentan la vigilancia y hay también un mayor nivel de respeto a los ciudadanos de los países limítrofes, como para que se comprenda que tanto las autoridades haitianas deben ser respetadas por los dominicanos como las dominicanas por los haitianos. También hay que decir que lo que resulta en las irregularidades en la frontera, sobre todo en el cruce de la frontera de manera no conforme con la ley, no se resuelve con un muro. No se resuelve con un muro porque cualquier muro va a tener una puerta y esa puerta va a estar custodiada por un militar, y ese militar, si se vende o si no es efectivo o si no hace su trabajo, al final no hay muro que valga. Eso es lo primero. Y lo segundo es recordar que en su pasada rendición de cuentas el presidente de la República decía que iban a poner en circulación unos drones para vigilar desde el aire la frontera. El problema está en que el problema principal de la frontera está aquí en el suelo. El problema principal de la frontera no se resuelve observándolo desde un dron.
no se resuelve desde el aire, viéndolo desde el aire para evidenciar, ¿sí? Puede ayudar en términos de evidencia, en términos de diagnóstico, pero en términos de solución para los problemas que ya todos conocemos, incluyendo el propio gobierno y las autoridades, no se resuelve con drones. No ni 5, ni 10, ni 15, ni 14 drones. Se resuelve con suficiente seguridad fronteriza, se resuelve con luchar contra la corrupción militar en la frontera y con la voluntad real de los oficiales que se encuentran en el terreno de tomar medidas al respecto. Porque una de las cosas que más alarmó a la gente cuando oímos la historia de los médicos que resultaron secuestrados en esa zona fronteriza fue precisamente que pidieron auxilio a las autoridades dominicanas que se encontraban en el lugar y dijeron no podemos hacer nada. Esa parte también es quizás la que preocupa más. Y además hay que decir que por más que todos enarbolemos la bandera del respeto a los derechos humanos, tenemos que reconocer que lo que ocurrió allí es inaceptable, que hay que intentar incluso identificar a los individuos que incurrieron en esta práctica violenta, que secuestraron, eso es un delito, secuestrar a la gente en la manera en que lo hicieron, no solamente a estas 7 personas que andaban en motocicletas, ellos mismos hablan de un conjunto de dominicanos que se transportaban en vehículos de 4 ruedas y que estaban allí detenidos por la misma turba. Es inaceptable que una situación que ocurra en el norte de la frontera porque se detenga, supuestamente porque se detuvo a una motocicleta sin papeles en la comunidad de Dajabón, entonces tenga un impacto en la zona sur o en la zona céntrica de la frontera donde haya individuos que se sientan con el derecho de hacer lo que ocurrió. Eso es simplemente inaceptable, es inaceptable la actitud de ellos y es inaceptable que no exista un protocolo adecuado por parte de las autoridades dominicanas para poder repeler una acción como esa, que es el otro punto, que los médicos o médicos, amigos, etcétera, el conjunto de motociclistas llegaran al siguiente destacamento y le dijeran a la persona de puesto lo que había ocurrido y él dijera, lo dejaron ir, esto te demuestra que se ha normalizado una situación. Los mismos médicos denunciaban incluso el hecho de que tal vez personas con pocas pertenencias que viven en la frontera les pueden sustraer sus pocos recursos, o sea, una vaquita, a una gente que va pasando con una compra de lo que sea, claro, se lo pueden quitar porque evidentemente ese grupo se siente con el poder para hacerlo. Ayer fue notable el aumento de la vigilancia militar, incluso en motocicletas, la situación estaba más calmada, según informes de la frontera y de varios reportes de la frontera, incluso oficiales con asiento en Valverde y en Dajabón fueron desplegados por la zona hasta Restauración como una forma de aumentar la vigilancia. Lo que esto no puede ser es una práctica puntual por una situación específica que se dio este fin de semana y porque lo denunció un reconocidísimo médico de este país que además vio en peligro su vida, él y sus amigos, porque la actitud que tenían esas personas era para agredir a cualquiera. Este incremento de la vigilancia debe ser permanente y aquí se anunció un incremento del presupuesto y una inversión importante para trabajar en la frontera que no solo incluía drones, es que se llevó a los periodistas para ver el despliegue militar que iba a haber en la zona fronteriza y esta situación que vimos en la carretera internacional demuestra que no está siendo efectivo ese plan. Así que